Caballo F3, caballo C6. A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre 1, B5, alfil B3. Todo esto es teoría. Enroque C3, D5, ataque Marshall. Vale, por torre por, teoría, C6, teoría. Gufix, si eres de la academia, sí. Sí, si eres de la academia, tienes que subirla a la web y tienes que ver en el funcionamiento de la academia. Tienes que ir a buscar en la academia el funcionamiento de la academia y tienes que ver cómo se hace. Porque si no, es que no la puedo ver. Todo esto es teoría. ¿Hay algún orden en el cual serán analizadas? Sí, Maux, te voy a decir el orden. Man es la primera. Giovanni, Fernando, Elías, Pedro Elías, Juan Camilo. A ver, creo que Cristian también me mandó una partida. Cristian me mandó partidas, pero no están, o sea, no sé si son para analizar. A ver, no están bien enviadas. Hola, hola, ¿qué tal? Mr. Chess, México. Luego vendría Pedro Gregorio. Y luego vendría Jaime, me está mandando la partida, me la está mandando mal. Navid. Hoy tenemos bastantes partidas, ¿eh? Hoy tenemos bastantes partidas. Pero de verdad, les agradezco que las traten de enviar siguiendo las instrucciones. Porque es que si no las envían siguiendo las instrucciones me retrasan todo. Básicamente, no es por nada, pero básicamente como que yo tengo que con todo el mundo revisar. Y tengo que revisar varias cosas. Entonces, si me las mandan siguiendo las instrucciones, es como que aceleran mucho todo el proceso. Si me las mandan sin seguir las instrucciones, me ponen a sufrir un poquito. Todo esto es teoría. Caballo de 2. Esta posición la he estudiado de niño. Aquí existe una jugada que es buscando tablas. No sé si es aquí o no sé si es aquí. Que creo que es una jugada que popularizó Spassky, que es Dama H5, ¿verdad? Dama H5 era una jugada que le gustaba hacer a Spassky en esta posición. Me parece. Igual si lo estudié hace, no sé, 13, 14 años. Entonces tampoco estoy tan seguro. Y creo que hay unas tablas aquí que son así. Me parece que hay alguna partida de Spassky donde hace esto. Y hace tablas. Con Dama H5. ¿Verdad? Que la idea de Dama H5 es dejarle la casilla H3 al alfil. Esto es una variante. Pero Torre a E8 me parece que es la variante principal, ¿no? En toda la historia. Caballo de 2 de Ismael. Y ahora juegas Torre 6, que a mí me parece teórica. No estoy seguro, pero a mí me parece que yo la he visto, esta jugada. Es teórica, ¿no? Y acá te hizo alfil de 1, que es una jugada que suaviza bastante la presión en esta diagonal. Creo que aquí la jugada teórica es A4. Y no sé si es aquí donde está la jugada de Spassky Dama H5. Ahora me está queriendo sonar esta. A4 y Dama H5 aquí. ¿Verdad? Quizás es aquí. Pero ahora Ismael te hizo alfil de 1. Ismael no es un jugador tan teórico. Pero es maestro FIDE. O sea que, bueno. Más allá de que se sepa o no la teoría, obviamente es un jugador muy fuerte. En este punto entré en pánico porque yo esperaba A4 y Dama H5. O sea que lo tenías chequeado esto. Y es posible que haya terminado siendo la peor. Ok, acá comentas las jugadas que... Acá comentas las jugadas que analizaste. Al final terminaste haciendo Torre F, E8. ¿Torre F8 es una mala jugada? Por supuesto que no. Pero en el Marshall F5 es muy temática. Y más si el alfil se va de la diagonal, ¿no? O sea, realmente
F5 es una jugada que, habiendo sacado el blanco este alfil, no te debería dar más miedo, te debería dar menos miedo. F5. ¿Verdad? Entonces F5 tienes la idea de hacer F4 y realmente las blancas están en graves problemas. O sea, simplemente están casi perdidas las blancas, según mi opinión. Aquí las blancas tienen que jugar A4 rápido de manera tal que si las negras meten F5, las blancas tienen A por B y torre A6, cosas así, ¿no? O inclusive primero dama F1, por ejemplo dama H5 para no cambiar. Y bueno, muchas veces torre A6 con la idea de comer este peón y presionar rápido por esta diagonal. También pueden hacer, por ejemplo, F4 ahora, pero F4 la puedo hacer gracias al alfil en la diagonal. Gracias a ese alfil es que puedo hacer esta jugada, porque no puedes comer en E3. Entonces las blancas tienen tiempo de hacer alfil F2. Entonces tú contra A4 querías hacer B por A4 y esto era lo que tenías estudiado. ¿Ves? Por ejemplo, esta es la típica línea donde te hacen esta, y acá la idea de las blancas es comerte los peones, sacrificarte una pieza y jugar un poco por esta diagonal. Pero las negras tienen una posición prometedora. O sea que tu análisis no está nada mal, está bastante bien. Está bastante bien. Entonces, disculpa, ¿analizas partidas de sub sin estar en la academia? Hoy es partidas de alumnos de la academia, Andrés. Fil por, dama por, caballo F1 y F5. A ver, no está mal, man. Lo que pasa es que al ser tienes como un tiempo menos, ¿no? Porque ahora puede hacerte alfil de 2. Puede hacerte alfil de 2 y alivio bastante. Simplemente en este tipo de líneas un tiempo es importante. Torre 8 es una jugada útil. Si quieres hacer F5, F4, no es realmente una jugada que sume mucho a la posición, torre 8. ¿Verdad? Entonces era prioritario aprovechar que el alfil se había ido de la diagonal, hacer F5 y esa torre ya entra en juego. Alfil F4. Hey Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Torre por, torre por, torre 1, rey F7. Sí, aquí por ejemplo te está cambiando mucho todo. Y acá te hizo una secuencia precisa. Vale, y aquí la liaste, ¿no? Bien, acá viendo el curso de alfil versus caballo. Muy bueno. Gracias, Nico. Me alegra que te guste. En la academia, de verdad, que tienes más de 100 cursos. Yo creo que hemos ido mejorando la calidad. O sea, con lo cual los cursos más nuevos, para mí, son superiores a los cursos anteriores. Son superiores. Pero tienes muchos cursos así realmente fantásticos. O sea, muy buenos. Que están hechos con muchísimo cuidado y con explicaciones lo más claras posibles. Y creo que en la academia hay una cantidad de contenido original, es decir, conceptos y cosas que no vas a encontrar en ningún otro sitio, increíble. No solo míos, sino también de Tomás, de Bachmann, de Peralta. Porque al final cualquier gran maestro de ajedrez no se limita a conocer la teoría, sino que se limita, o sea, mejor dicho, no se limita, sino lo que hace es él también profundizar y crear sus propios conceptos. En ese curso de alfil y caballo vas a encontrar muchas cosas
que no vas a encontrar en ningún otro libro. Maneras que son mías propias de ver diferentes cosas del juego. Y eso en la academia tienes muchísimas horas con ese tipo de información. Bueno, aquí la partida está perdida. Podemos terminar. Sí. Vale. Mane. Te voy a poner, Mane, a hacer un trabajo importante. Hace más o menos un mes, nosotros mandamos un correo con un reto a alumnos de la academia de que escogieran un jugador y lo estudiasen a fondo. No sé si te llegan los correos de la academia, no sé si ese te llegó. Voy a ponerte que estudies las partidas de tal. Y además, acá pasa algo, y es que yo siempre digo que en ajedrez hay 3 niveles de confianza. Hay 3 niveles. Falta de confianza, exceso de confianza y el nivel perfecto, que es un nivel óptimo de confianza, donde tú confías en lo que ves, confías en tus ideas y realmente confías en lo que ves, confías en lo que estás viendo en las partidas. Eso es lo importante. En el nivel bajo de confianza, tú tiendes a sobrevalorar las ideas de tu rival, tiendes a catastrofizar, tiendes a pensar que te van a pasar puras cosas malas, que todo lo que quiera hacer tu rival va a funcionar. Y en el nivel de exceso de confianza, tú tiendes a creer que todo lo que tú vas a hacer va a funcionar. Tú ahora mismo estás en el nivel de falta de confianza. Entonces, lo que yo quiero es que tú pases de falta de confianza al nivel medio de confianza óptimo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer 2 cosas. Lo primero, vas a estudiar partidas de uno de los jugadores con más confianza y más optimistas de la historia, Mikhail Tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Mikhail Tal es un jugador que siempre iba para adelante, sacrificaba, confiaba en que sus ideas iban a funcionar. Vas a estudiar a Mikhail Tal. Y lo segundo es que antes de jugar cada partida, vamos a hacerlo de esta forma, tú apunta en un lado pensamientos que tú consideres que siempre tienes en las partidas. Pensamientos como, mi rival va a tener algún truquito. Aquí voy a perder porque esta posición no sé cómo jugarla. O sea, pensamientos que sean pensamientos bajos de confianza. Y trata de colocar pensamientos opuestos. Pensamientos que sean pensamientos con un nivel de confianza óptima. Como, voy a ver si mi rival tiene algún truco, pero no voy a creer que mi rival tiene algún truco hasta que lo vea. O, por ejemplo, aquí esta jugada de mi rival me está atacando, pero según mi cálculo yo me puedo defender de ese ataque y me gano una pieza y me defiendo del ataque. O sea, tienes que o colocar pensamientos como, voy a calcular todo y no voy a creer automáticamente lo que está haciendo mi rival. Si mi rival me crea una amenaza, yo voy a verificar si esa amenaza es una amenaza real o no. O sea, tienes que colocar un poco pensamientos que sean opuestos a lo que estás haciendo. Y antes de cada partida, ponte por lo menos unos 5 y los lees unas 20 veces antes de empezar la partida. Cada uno. Los lees 20 veces. Entonces, lo que estamos tratando de hacer allí es reprogramar nuestro cerebro a través de pensamientos. Porque te pasa mucho, Mane, mucho que te asustas por cosas que no estás viendo. Lo que se llama ver fantasmas en ajedrez. Entonces, uno de los pensamientos que tú tienes que apuntar es, no voy a creer nada que no esté calculando y que no esté viendo. O sea, tú no vas a creer que tu rival te está combinando, no vas a creer que tu rival te está dando mate, no vas a creer que tu rival te está ganando una pieza si no lo calculas y lo ves. Ese tiene que ser tu principal pensamiento y el principal ajuste que tienes que hacer en tu forma de jugar y de pensar. Si consigues eso, vas a subir mucho tu nivel. Mucho, porque tu nivel es bueno. Lo que pasa es que a veces le das la razón a tu rival sin tener que dársela. ¿Verdad? Y a veces, por ejemplo, F5.
Mira lo que tú comentas en la jugada de F5. Por eso es tan importante que cuando hagan los análisis de partidas, tú comentes. Tú colocaste F5, sabía que era una idea del ataque Marshall. Aquí tenemos algo concreto, que es conocimiento que tú tenías, pero la había leído como parte de otra variante. Y tenía miedo de que hubiera truquitos. No lo calculé, solo tuve miedo y terminé optando para aumentar la presión por la columna E. Terminé optando por torre F, E8 para... Estamos hablando de esta posición. Perdona, de esta posición. Aquí terminaste optando por torre F8. F5 es una jugada que tú sabías que era una idea del Marshall y al final acabaste no haciendo esa jugada por unos truquitos que no viste realmente, sino que te los imaginaste. ¿Verdad? Entonces, ese es tu error en esta partida. Ese es tu error. Entonces tienes que trabajar en eso. Tienes que colocarte frases positivas, frases que sean contrarias a estos pensamientos que estás teniendo. Los truquitos no te los vas a imaginar. Los truquitos o los ves o no los ves. Y tratar de aplicar eso en las partidas. Y tratar de darte cuenta tú misma cuando estés haciendo lo contrario, cuando estés diciendo, mira, estoy pensando en algo que realmente va en contra de lo que tengo que hacer. Y tú misma te des cuenta. Por ejemplo, para poder controlar tus pensamientos de esta forma, la meditación también ayuda mucho. Para que tú misma te puedas dar cuenta de lo que estás pensando y decir, no tengo que pensar esto, sino que tengo que pensar esta otra cosa. Entonces trata de mejorar eso, porque de verdad que yo creo que puedes dar mucho más. Puedes dar mucho más y estos pensamientos no te están permitiendo dar tu mejor versión, jugar tu mejor ajedrez. Vale, vamos entonces a pasar a Giovanni. Que por cierto, va a ser una partida también tuya, Mane, porque es una partida de entrenamiento contra ti también. O sea que si quieres te puedes quedar y ver también este análisis. A Mane le pasa mucho eso. A Mane veo mucho que... Veo los análisis de partidas y hay como muchas partidas de Mane. Siempre. Eso está excelente, Mane. Estás jugando mucho. En una partida de entrenamiento, 30 más 20. Vale, ella está estudiando catalana. Decidí contestar con ortodoxa. Me entendí una manera, había acabado el tiempo. No es interesante, digamos, jugar un movimiento más, aunque con menor empeño. Ok. Vale, vamos a ver sobre todo entonces las primeras 31 jugadas. Me gusta mucho. Una catalana, ortodoxa. Vamos a ver un poquito el repertorio. Caballo F3, H6. Bien. G3, caballo F6. Alfil G2. C6. Aquí, por ejemplo, te está saliendo del repertorio. Así que lo primero, Giovanni, a mirar el repertorio. Caballo B6. Esta jugada, por ejemplo, no es parte de ningún plan. No es parte de ningún plan. Aquí las blancas están mejor. Caballo B2 es buena jugada. Alfil B4. A3. Alfil por. Caballo por. Vale. Acá el problema es que cambiaste tu alfil de negras y tienes todos los peones en blancas, Giovanni. Cambiaste el alfil de negras y tienes todos los peones en blancas. Yo te voy a decir la verdad. Te he visto jugando muchas aperturas. Te he visto jugando inglesa con blancas. También he visto aperturas tuyas con negras. De todo lo que he visto, esta línea la tienes que trabajar. Porque me da la sensación de que estás jugando muy desorientado a esta posición. Para empezar, el caballo en B6 es que no hace nada. En esta posición en concreto. Y luego pones los peones aquí y cambias el alfil de negras. Con lo cual, aquí las blancas ya tienen una ventaja muy clara. Muy clara. Sin haberlo realmente buscado, ¿no? Entonces yo creo que aquí el blanco está muy bien. Enroque.
torre 1 hace mane. Acá colocas, con esta jugada el blanco pierde un peón. No realmente, ¿no? Porque aquí yo te puedo hacer E3 y recupero el peón. Aquí te puedo hacer E3 y recupero el peón. El único problema de hacer E3 es que en la posición resultante, mira, en la posición resultante, una vez que yo recupere el peón, las negras van a querer siempre en esta estructura hacer o esta jugada o esta jugada. En esta posición, la jugada C5 va a ser difícil. ¿Por qué? Porque las blancas van a tener la dama y no tenemos el alfil de negras. Con lo cual nos quedaría la jugada E5. Así que la jugada E5 liberaría este alfil y además sería una excelente jugada para aprovechar estas debilidades. Estas debilidades que se produjeron con la jugada E3 de las blancas. Y además la jugada E5 se podría hacer mucho más fácil ahora que este alfil no puede salir. Entonces, yo estoy de acuerdo en que la jugada E3 no es una jugada óptima de blancas. O sea, la jugada torre 1 no es una jugada óptima, pero no porque las blancas pierden un peón. Realmente las blancas no pierden un peón, porque yo aquí te puedo hacer esto, pero las negras entonces me pueden hacer esta jugada, cambiar y hacerme E5. Y a mí me hubiese gustado en esta variante poder haber hecho alfil F4 antes de que esto ocurriese. Entonces, ¿cuál es la manera de jugar con blancas esta posición? La estrategia con blancas siempre, escuchen, siempre que exista esta estructura es evitar que las negras hagan una de estas dos jugadas. Entonces, a mí me gusta más hacer torre de 1. ¿Cuál es la idea? Que contra peón por hago caballo por. Y aquí, tras caballo por, dama por. Esta jugada es imposible. Y si las negras se perfilan para esta jugada, te puedo hacer alfil F4. Te puedo hacer alfil F4. Te ataco la dama y evito las rupturas. El problema de las negras en esta posición es que si no pueden hacer ninguna de estas jugadas, van a ocurrir dos cosas. La primera, las blancas van a siempre tener un mayor dominio del centro. Y la segunda es que el alfil de C8 se convierte en una pieza muy mala. Maestro, he estado aprendiendo cosas nuevas. Esto es interesante para todos, así que lo voy a comentar un poco. He estado aprendiendo cosas nuevas, pero he jugado y he bajado mi elo demasiado. ¿Por qué me sucede esto? Probablemente, mira, te lo voy a poner de esta forma, Alejandro. Para mí hay algo que se considera el algoritmo perfecto de pensamiento de un jugador. El algoritmo. Lo primero que tienes que pensar es esto, lo segundo esto, lo tercero esto, lo cuarto esto. Por ejemplo, para mí una de las primeras cosas que tú tienes que hacer en cualquier posición es ver la jugada del rival y luego ver qué jaques, qué capturas y qué amenazas tienes que hacer tú en la posición. O que puedes, no tienes, perdón. Qué jaques, qué capturas y qué amenazas puedes hacer en la posición. Entonces, lo más probable es que las cosas nuevas que tú estás aprendiendo sean cosas que tú puedes aplicar en el tercero, en el cuarto o en el quinto paso del algoritmo de búsqueda de jugadas, que por cierto pronto voy a subir un video a YouTube sobre ello y también lo voy a subir en mi curso gratis Conviértete en un ajedrecista. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente son cosas que puedes aplicar en el tercero o en el cuarto paso y tú estás fallando en el primero o en el segundo paso. ¿Qué te puede ayudar con eso? Te podría ayudar un entrenador, porque un entrenador te podría decir, mira, estás fallando en esto, con lo cual no estás pudiendo realmente utilizar esas cosas nuevas que estás aprendiendo. Trata de jugar partidas de 30 o de 40 minutos pensando de esta forma primero y luego utilizando el conocimiento nuevo que estás implementando. Entonces, no es que el conocimiento sea inútil. Lo que pasa es que el conocimiento no siempre lo podemos ver reflejado en nuestro juego, muchas veces porque todavía nos falta interiorizarlo, pero también puede ser porque estamos fallando en algo más básico, incluso. Estamos aprendiendo un montón de cosas nuevas, pero estamos fallando en algo más básico. ¿Quién nos puede decir en qué estamos fallando? Un buen entrenador. Entonces, si quieres que yo te lo haga, por ejemplo, puedes apuntarte en la academia y solicitar una clase particular conmigo o mandar tus partidas para análisis, por ejemplo, porque entonces yo te podría decir en qué parte exactamente de este proceso estás fallando, qué tendrías que pensar y ayudarte con ese tema.
O también puedes esperar a que suba el video a YouTube y hacerlo de manera autodidacta. Acá Mane decide sacrificar el peón. Espera un momento. Voy a cerrar algunas cositas porque tengo aquí un lío de cosas abiertas. ¿Cuánto vale el curso de la academia? La academia vale $40 el mes o $240 el año. Acá no sé por qué esta decisión de sacrificar el peón. A ver, es interesante, es interesante. Pero esta jugadita, Mane, o sea, caballo de 2, sacrificar el peón, que por cierto, Giovanni, está perfecto capturar el peón. Pero sobre todo yo creo que tienes que trabajar mucho esta apertura con negras igual. Pero una vez que llegas a la posición está bien capturar el peón. Yo creo que las blancas tienen que jugar muy activo. Muy, muy activo aquí. Jugadas hacia adelante. Tenemos un peón de menos. Pero aquí caballo de 2, una jugada muy pasiva. Torre 8. Para buscar un E5. E4. Amenazando E5. Y E5. Bien jugado. Caballo F3, dama D6. Alfil E3, alfil G4. Torre a D1, dama C7. H3, alfil por, alfil por. Y ahora el plan de las negras, muy buen plan. Caballo BD7. B4. Y ahora juegas A5. No sé esta jugada. Yo hubiese seguido con tu plan, ¿no? Caballo aquí, torre aquí. Acá decides cerrar. Tampoco está mal, ¿no? Me gusta. Consolidas bastante, ¿no? Esta jugada, vamos a ver, estaba muy indeciso a hacer este movimiento. Pero Man estaba amenazando F4, destruyendo todos mis planes. Estaba dispuesto a sacrificar mi caballo en caso de dama E2. A ver, acá yo creo que estás interpretando mal la posición porque primero F4 no parece una buena jugada. A ver, no es que sea mala. O sea, me parece bien que Mane la haya buscado, porque me parece necesario. Pero me parece que F4 no es una jugada que haya que alarmarse mucho por esa jugada. Por ejemplo, tú haces torre a D8, te hacen F4. Es verdad que ahora quizás el plan lento no sea lo mejor, pero la posición ha cambiado bastante, bastante el carácter y sigue siendo buena para las negras. Por ejemplo, esta jugada, atacando aquí y aquí, parece muy buena. Incluso, mira, te doy aquí una idea. Se me acaba de ocurrir esta idea. Vamos a suponer que aquí hago esta. Quiero hacer esta. Hace esta para evitarla. Esta idea. Porque, ¿cuál es el problema de la jugada F5? El problema de la jugada F5 es que debilita la casilla E5. Cada vez que se mueve un peón, un buen jugador de ajedrez tiene que automáticamente ver qué casillas se debilitan. Y ser profundo en este análisis. No basta con decir, bueno, la casilla no importa. Siempre importa. Siempre importa. O sea, siempre puede haber alguna sutileza
donde esa casilla que se debilita importa. Por ejemplo, fíjate, la casilla de 5. ¿Cómo se me ocurre a mí aprovecharla? Haciendo esta. Luego haciendo esta. Te estoy atacando este peón. Vamos a suponer que lo avanzas. Y por ejemplo, te hago esta jugada. Y luego vengo con un caballo y te meto un caballo en E5. Y tengo calidad de menos. Pero mira mis caballos. La posición está completamente cerrada. Con lo cual tus torres no importan. Y tengo dos peones pasados conectados que puedo avanzar. Con lo cual las negras están ganadas aquí. Esta, por ejemplo, es la típica jugada que el módulo no la da. El módulo no la da. El módulo en esta posición hace caballo F6. Hace caballo F6. Ahora, es la típica jugada que tú la haces y 100% incomodas mucho más a tu rival que con caballo F6. 100%. Y es una jugada que en la práctica es mucho mejor. El módulo las da casi igual. El blanco no estaría a tiempo de jugar E5. Sí, pero sigue perdido. O sea, tendría que jugar E5. Más que algo positivo, yo creo que el blanco tendría que hacer esa jugada. Es una jugada de muy buena comprensión, Pedro. E5. Pero igual esta posición, yo te voy a hacer esta, te voy a hacer esta. Y tengo los peones conectados. A ver. El negro sigue estando muy bien. Aquí, por ejemplo, me permitiría esta jugada. Y no puedes comer por torre. No puedes comer por torre. Jaque y te como la dama. Es muy interesante esto. Así que yo creo. Yo creo que. Creo que no le tenías que tener tanto miedo a F4. F4 es una jugada debilitante. F4 es una jugada debilitante de la posición. Si ponías bien tus piezas, la podías contrarrestar. Caballo H5. Y por ejemplo, contra dama E2, estabas pensando en hacer esta jugada. Esta jugada sería un gravísimo error. Ah, no, querías hacer caballo por G3. Yo pensaba que querías. A ver, si lo quieres sacrificar el caballo, me parece más lógico en F4. Porque por lo menos abres esto, abres esta casilla para el caballo y abres la columna para la torre. Y el peón entra en juego con iniciativa. Pero hacer caballo por G3. A ver. Es regalar el caballo, pero aquí sin ninguna compensación. De hecho, cuidado que ahora te pueden meter la torre en D5, se pueden doblar. Yo creo que esto es una valoración bastante. No es una buena valoración. F8. Está bien alfil C1. Esto sí está bien, ¿no? O sea, realmente, como Mane no te atacó el caballo, al final te salió bastante bien. Mane tendría que quizás haber buscado atacar ese caballo para poder generar algo de contrajuego. Porque esta es la típica partida, Mane, que estás perdida si no haces nada, ¿no? Entonces, si no juegas rápido, si no juegas enérgico, simplemente te quedas perdida, te meten un caballo en D4 y te quedas sin ningún tipo de chance. Muy buena jugada. Torre D5. Buscando complicar un poquito. Alfil F3. Buena jugada. Ay, déjenme ver cómo puedo hacer con los anuncios. Eso es muy molesto, la verdad. Sí, Mane. Te decía que básicamente este caballo tendrías que haberlo atacado para tratar de generar un desequilibrio, que el caballo se moviese, pudieses hacer F4, porque esta es la típica posición donde si no haces algo rápido y enérgico, simplemente la posición está perdida. O sea, el negro puede progresar y te vas a quedar en una posición donde vas a estar perdida sin ningún tipo de chance, con lo cual tienes que tratar de hacer algo. Quizás aquí jugaste muy suave, muy lento, pero luego torre D5 es muy buena jugada.
alfil F3, dama F7, dama E2, G6, E por H5, rey H2, rey H7. Esto está todo bien. Y bueno, aquí dice que siguieron jugando, pero ya un poquito menos concentrados, ¿no? Torre G1. No entiendo muy bien la idea. H4, alfil C1. Aquí permites esta. La aprovecha. Dama H5, muy buena. G4, dama G6. F4, torre por, jaque. Vale. Y aquí como que dejaron de jugar. Bueno, justamente aquí la partida se había complicado bastante, ¿eh? Ahora, no sé, el blanco tiene un peón pasado, tiene esa entrada. Yo creo que aquí, bueno, tenías caballo E2. O sea, para mí cambiar torres es un error aquí. Cambiar torres es un error. Esta torre es mucho más activa. Muchísimo mejor. O sea, hacer torre aquí para hacer torre por debe ser un error. A ver, en general, Giovanni, tienes que trabajar mucho esta línea. Mucho. Yo te recomendaría que veas las clases que tenemos de ortodoxa. Te voy a pasar el... Te paso el enlace al curso. Bueno, voy a aprovechar que tenemos el comando. El curso de ortodoxa, Giovanni, vete a las clases de catalana y estudia estas posiciones. Porque realmente te quedaste muy inferior. Muy inferior. Y Mane, yo creo que la apertura estuvo bien. Solo que aquí no hay necesidad real para sacrificar este peón. Estoy estudiando el curso, pero aún así estoy en la tercera clase. Bueno, entonces ya cuando llegues a la catalana solucionaremos ese problema. Se nota que estás en la tercera clase porque de cierta manera jugaste la posición un poco como si estuviese jugando contra otra cosa totalmente diferente a la catalana, ¿verdad? Cambiando tu alfil de negras, colocando tu caballo en B6. Estás mezclando un poco cosas, ¿no? Porque estás utilizando como conocimiento de otras posiciones en la catalana. Pero es completamente diferente. Completamente diferente. Para empezar, el alfil de negras lo puedes cambiar por este alfil, pero no por un caballo. Y lo segundo, este caballo en B6, en posiciones donde el blanco no ha hecho C por D5, no las debes hacer. ¿Ya está el estudio interactivo de la ortodoxa? No, Pedro, todavía no está, pero ya estoy en ello. De hecho, me va a ayudar un alumno de la academia porque yo tenía unos PGNs que no encontré, pero al final un alumno de la academia me va a ayudar a preparar esos archivos. Obviamente va a utilizar lo que se vio en las clases y yo voy a chequearlo, pero seguramente en próximos días vaya ya a empezar a ir subiéndolos. La verdad es que estuve buscando dónde estaban esos archivos y no los encontré. Pero yo sé que este alumno va a hacer un muy buen trabajo. Sé que va a hacer un muy buen trabajo, así que ya pronto lo tendrán. Vale, entonces, cuando llegues a la catalana, yo creo, Giovanni, que esto se solucionará. Bueno, creo no. Estoy seguro que se solucionará. Vamos entonces a pasar a la partida de Fernando, que justo está por ahí. Maestro, yo subí mi partida hace 5 días. Esos análisis ya pasaron. Mira, funciona así, Ragdes. Tú subes la partida y el día del análisis tú debes
compartirme la partida por WhatsApp. Pero tiene que ser el día del análisis. Tiene que ser el día del análisis. Déjeme ver si eso está... Vale, sí. Un saludo, Walter. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver la partida de Pedro. Ah, no, perdón. Era Fernando, era Fernando. Caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, caballo C6, alfil G5, E6, dama D2, A6, enroque, alfil D7, F4, alfil E7, rey B1, B5, dama E1. Interesante. Caballo por D4, jugada de módulo, bien. Dama B6, jugada de módulo, muy bien. B4, jugada de módulo. Qué bien jugada la siciliana, Fernando. La siciliana jugada fantástica, ¿eh? Acá capturas de peón. Yo creo que tienes que capturar de alfil. Yo creo que tienes que... Aquí puedes capturar de alfil, Fernando. Recuerda que muchas veces cuando podemos capturar de alfil, tenemos que capturar de alfil en esta línea. Muchas veces capturamos de peón porque estamos obligados, pero si podemos capturar de alfil, este alfil es un monstruo en la posición. Así que yo creo que era muy interesante. Ni te lo planteaste, quizás porque estás mecanizando mucho la variante. Peón por es una jugada que muchas veces la tienes que hacer, Fernando, pero tú tienes que aprender a analizar peón por y alfil por. Con lo cual, cuando tengas las dos opciones, tú tienes que hacer esa comparación. ¿Vale? Porque algunas veces será peón por y otras veces será alfil por. Pero si no te planteas alfil por, pues realmente nunca vas a aprender y siempre vas a hacer peón por casi automático, ¿verdad? H5 es muy buena jugada, me encanta. Interesante. Hola, Dotricos. Y en este caso con idea de seguir con G6. Vamos a ver. A ver. Alfil por. Si las blancas... Bueno, aquí tienen que mover el caballo. El problema de las blancas, el gran problema, es que esta jugada es muy difícil de hacer ahora. Entonces el alfil se mantiene activo. Con lo cual, tú acá lo que puedes hacer es simplemente seguir tu mismo plan de ataque, típico de la siciliana, pero imagínate con este alfil, aquí. ¿Verdad? Entonces, ese alfil es un misil contra el rey. Es muy fuerte.
Recuerda que, mira, para que aprendas a pensar mejor en estas posiciones, que creo que lo mencionamos en el curso, pero supongo que entre tantas clases que hay y tantas ideas que hay, a veces se te puede olvidar alguna. Cuando tú haces alfil por hay dos cosas de qué preocuparse. Tenemos que ver si nos pueden hacer esta jugada ganando un tiempo sobre el alfil que sea molesta para nosotros, o también tenemos que ver si el peón de D6 no puede sufrir. Esas dos cosas. ¿De acuerdo? Entonces te voy a pasar por el chat el enlace al curso de la siciliana para que puedas echarle un repaso, y si a alguien más le interesa el curso, ahí lo tienen con un 75% de descuento. Entonces, yo sé que casi siempre se captura con peón cuando estudiamos el curso, pero por eso es importante que nosotros entendamos bien. Se captura con peón muchas veces porque el blanco nos está obligando, porque el blanco está jugando bien, entonces nos obliga a capturar con peón. Pero muchas veces cuando el blanco juega mal, como fue el caso de Ismael en esta partida, podemos capturar con alfil y simplemente tirar nuestro ataque con ese alfil ahí. Muy potente. Lo que pasa es que a veces, cuando capturamos con alfil, el blanco mete la jugada de 5. Te pongo un ejemplo. Vamos a estudiar la variante principal brevemente. Que la variante principal vendría siendo caballo F3, B5, alfil por. En esta posición, ¿qué pasa si capturamos con alfil? Que nos comen el peón de D6. Con lo cual no podemos. Te pongo un ejemplo de otra variante. Vamos a estudiar... dame un segundito para hacer un poquito de... Vamos a estudiar la variante B5. En esta variante, esta es la variante favorita de Zdenko Kozul, que es el mayor especialista de esta variante, el gran maestro croata. Y contra alfil por, que es la jugada principal de las blancas, si las negras hacen dama por, entonces acá existe la jugada E5, ¿verdad? Recuerda, si tú puedes comer aquí con dama, también puede ser bueno. También puede ser bueno, ¿verdad? Comer con dama, porque mantienes abierta la diagonal. ¿Qué pasó, Dani? Pero en este caso, si comes con dama, te meten E5 y tras peón por te queda este alfil suelto. Entonces te meten caballo por y te atacan el alfil con dama y torre. Y de hecho las negras están perdidas aquí. Entonces, déjame pensar en otra línea. Vamos a poner un ejemplo aquí. Esta posición. Aquí capturamos con alfil. ¿Por qué? Porque esta jugada no es peligrosa. Simplemente comemos y peón de más. Y esta jugada podemos hacer dama por, torre por y torre C8. Y estos finales los dimos en el curso. Estos finales son ventaja negra. Estos finales, los que vean mucho mis directos, saben que en partidas Blitz Online me canso de ganar estos finales con peón de menos. Me meto en el final con peón de menos y lo gano. Incluso le gané a Oparin, gran maestro ruso muy fuerte, un final como este. ¿Verdad? Entonces, muchas veces hay que comer de alfil, Fernando. Pero tienes que tener cuidado con el E5. En la partida tenías que comer de alfil. Comiste con peón, llegaron aquí. Muy bien. Estás jugando muy bien. Igual, o sea, a partir de esa imprecisión, está muy bien lo que estás haciendo. Aquí le juegas alfil a 4. A ver, lo único que no me gusta de esta jugada... A ver, es interesante la jugada. Es bastante interesante esta jugada. Torre de 2, alfil F8. Esta se aplaude. Muy bien, ¿eh? Oye, me gusta bastante. Me gusta bastante cómo está jugando esta posición. B3 y ahora vuelves y provocaste la debilidad de la casilla C3. Oye, muy bien, Fernando. G4. Yo creo que aquí... Bueno, aquí jugaste H por G3, pero yo creo que tendrías que haber metido directamente el alfil. O meter directamente la torre en C3.
Sí, el problema es que aquí le dejaste esa columna, le dejaste este contrajuego, ¿no? G4, igual aquí le metes torre C3, bárbara, y G5. Siempre Ismael mete este plan en la clásica. Siempre lo mete. Hay que aprender a anular ese plan. Mira, te digo cómo hubiese jugado yo esta posición. No porque el módulo lo dé. De hecho, el módulo da tu jugada. El módulo da tu jugada como una buena jugada. Lo que pasa con tu jugada es que como se abre esta columna, esta torre puede venir, la dama puede entrar y pueden tener contrajuego contra F7. Entonces, humanamente me parece inferior. Yo hubiese jugado así, mira. Alfil acá, atacando torre. Mueve torre, ¿no? Torre D3, para que no entres aquí. Y ahora, bueno, ahora tienes alfil B5, así que torre D3 no la puede hacer. Torre G2, por ejemplo, buscando aquí. Y ahora, una jugada como esta, quizás. O incluso primero torre C3, atacando el caballo. Imagínate que el caballo come aquí, entonces alfil G5 gana pieza. Por ejemplo. Ah, no hiciste esta por dama. Ah, vale. Vale. Entendido. Aquí podías. Muchas veces se puede sacrificar el peón, jugar así. Jugar así. Pero era más difícil, claro. Y luego metes. Activas esta torre. Aquí puedes incluso cambiar damas. Y meter torre H3 y estás mejor aquí. Este final es ventaja negra, con peón de menos. Torre G8, atacas ahí. O torre C3. Y si juegan dama aquí, por ejemplo, qué jugada maravillosa podemos hacer aquí. Dama E3. De nuevo, buscando el final. O primero, torre H3, atacando el caballo, y luego dama E3, buscando el final. Pero claro, te entiendo. Entiendo que no era cosa fácil. Otra cosa que me encanta en esta posición. De hecho, te voy a decir mi jugada favorita que acabo de ver. Torre C3. Tocamos el caballo. Y a caballo por dama E3. Sin duda. Esto es limpio. De nuevo, manteniendo clara la idea de buscar el final. Y si repasas las clases del curso, Fernando, podrás comprobar que la casilla C3 siempre es una casilla de invasión para la torre. Entonces, invadir en la casilla que debilitaste y buscar el final. ¿Y qué quieren que les diga? Este final es gratis. Este final para las negras es gratis. Absolutamente gratis. No es que lo vayamos a ganar seguro, pero no lo vamos a perder. Y el blanco va a sufrir. Alfil acá, te presiono. Luego te meto, si puedo, A4, A3 y te asfixio el rey. El rey blanco se queda sin movilidad. El alfil le corta aquí. Está tocado acá. Es un final bueno, para las negras. Pero te digo una cosa. Hiciste 23 jugadas en la posición que yo creo que un gran maestro las hubiese hecho tal cual, Quizás quitando peón por, toda la manera de jugar la siciliana clásica muy buena. O sea, realmente estoy bastante satisfecho porque veo que has hecho un trabajo en el curso de clásica. Y se nota el trabajo. Algo que tienes que hacer, Fernando, es tratar de jugar esta siciliana clásica y mandarme partidas no solo contra Ismael, sino también contra jugadores de menor nivel. Te voy a decir por qué. Porque contra Ismael te estás acostumbrando a que te juegues siempre a un muy alto nivel y quizás no estás trabajando lo suficiente en explotar los errores cuando te juega peor. ¿De acuerdo? Entonces, búscate a alguien que sea de tu nivel para que practiques la siciliana clásica y también esas partidas, analízalas y mándamelas. Porque con Ismael, o sea, se ve que cuando el blanco juega bien, estás jugando bien, con lógica, pero por ejemplo, esta partida Ismael no te la jugó bien. No te la jugó bien porque le podías haber hecho alfil por F6. Pero no supiste aprovechar el error porque estás acostumbrándote a que te juegue bien siempre. Así que trata de jugar no solo contra Ismael, sino que también buscarte un rival de menor nivel.
Después de dama por H1 no puedes jugar alfil C6. Sería una jugada muy buena, Pedro, para quitarnos la presión. De hecho, esta jugada que dice Pedro es muy buena, Fernando. Alfil C6. Para cambiar este alfil y que el blanco ya no nos vaya a entrar aquí. Es muy buena. Y ahora podemos meter esta, buscar entrar. Tenemos presión aquí y aquí. Y su caballo sería mejor que nuestro alfil si estuviese aquí. Pero el caballo no está en esa casilla. Con lo cual el caballo es una pieza mala. ¿Por qué? Porque es un objetivo. Es una pieza que podemos atacar. Y además es una pieza que no defiende nada importante. Mientras tanto, nuestro alfil está seguro. Y además protege al rey. Entonces, el alfil es mejor que el caballo. Y también tenemos el control de la columna. Con lo cual, alfil C6, excelente aporte allí de Pedro. Muy buen aporte. Y esta jugada, Fernando, tienes que apuntártela. Te van a crear problemas en el punto F7. Podemos cambiar ese alfil. ¿De acuerdo? Y recordar, esta posición solamente es ventaja blanca si el caballo está o aquí o aquí. Si no, no. Si el caballo está en una de estas dos casillas, es ventaja blanca. El caballo está en cualquier otra casilla del tablero, sobre todo que esté lejos de esas casillas, automáticamente ventaja negra. ¿Vale? Eso para que te lo quedes. Alfil C6, excelente concepto, Pedro. Dama E3. Y aquí ya parece que fue un error, ¿no? Sí. Alfil por F7. Si rey por... Dama entrando, ¿no? Y bueno, aquí creo que ya la partida... Qué bonito lo que te hizo Ismael aquí, ¿no? Torre A8. Qué bonita jugada alfil D5. Calculando que si te comes la torre, te va a meter F7 y corona inevitable. Qué bonita jugada. Y si te comes el alfil, parece que te comes el peón, pero te mete F7 y no te lo puedes comer por torre A7.